Bienvenidos a Discutamos México. Mi nombre es Fernando Híjar. El tema de esta noche es el corrido en la música popular mexicana. Nos acompañan José Manuel Valenzuela, el maestro y doctor también, José de Santiago Silva, la doctora Catherine Hugh, Gonzalo Camacho, doctor en antropología social. Todos los grandes movimientos sociales, los movimientos de liberación, así como los movimientos de independencia y revolución, han estado acompañados de la música, de las manifestaciones musicales. El caso del corrido revolucionario es un claro ejemplo de esto, porque además contiene elementos identitarios muy importantes. Pero el corrido no es solo eso. El corrido es un género lírico narrativo que expresa situaciones, hechos que simbran, que calan en lo más profundo y en la sensibilidad de los sectores populares del pueblo de México. Pero bueno, iniciemos este programa preguntándole a la doctora Catherine Hugh Lambert cuáles son los antecedentes del corrido, Catherine, cuáles son las fuentes lírico-narrativas con que se nutre el corrido. ¿Podríamos hablar de un solo corrido o de diferentes variantes del corrido, dependiendo de la región donde surge? ¿Podríamos ubicar el surgimiento del corrido en un tiempo preciso en la historia de México? Son 4 preguntas, pero las 4 están relacionadas. Es difícil, ¿eh? Es la pregunta más polémica sobre el origen del corrido, porque de hecho se llama corrido a varios géneros lírico-narrativos, como dijiste, que son muy regionales, tienen una característica, una identidad propia según la región. Grosso modo, yo diría que hay 3 regiones: la suriana, que coincide con la región lingüística náhuatl, que es la de Morelos, Guerrero, Puebla, etcétera, la del corrido zapatista después, la de la imprenta popular a partir de los años 1880 en el DF, que entonces ya son los cuartetas y las hojas volantes, y el corrido norteño, que sí es mucho más parecido al romance español, mientras que el del sur, el suriano, es mestizo, es un producto mestizo, se canta en español, pero es una tradición oral, una cultura completamente náhuatl. Entonces va a cambiar eso, la forma, la métrica, que nunca es octosilábica, muy pocas veces, y el contenido también es muy diferente al del norte. Entonces el origen en sí del corrido, que venga de España y de romancero, para el sur yo diría que no. Sin embargo, pues, al hablar español, al cantarse en español, trae también estereotipos españoles y parte de la cultura, ¿no? Por eso pienso que es mestizo. Da mucho más énfasis el soriano a la métrica en sentido de la esdrújula, en sentido del ritmo de la palabra, la sensibilidad en la metáfora y sensibilidad en el ritmo. Eso es lo que compone la poesía náhuatl, que obviamente no habla de métrica ni de octosílabos. Y en eso sí impregnó el corrido soriano. A veces hay corridos que tienen poco sentido, dicen que se usan mal las palabras, pero eso se debe a que suena bonito. Y sonar bonito es el principio del corrido suriano. Y sin embargo se llaman todos corridos. Es un poco de ahí la confusión. Y su origen, pues como dijiste, a principios del 19, tiene que existir desde antes, pero eso sí, no tenemos rastros. Quisiera preguntarle a Gonzalo Camacho lo siguiente. Eso nos daría también elementos importantes para ubicar el origen del corrido. Gonzalo, ¿cómo irrumpe el corrido en la música mexicana? Ojo, no digo música popular mexicana todavía, ¿eh? ¿Cuál es el espacio histórico que ocupa? Sabemos que el son y el jarabe eran ya 2 géneros esenciales de la música mexicana. ¿Podríamos hablar ya de una música popular mexicana en esta época que estamos hablando? ¿Y cómo se inserta el corrido en ella? Lo primero que habría que decir es que el corrido está vinculado a muchos otros géneros musicales y que establece diálogos con esos géneros musicales, y esos géneros musicales también están dados regionalmente. Por supuesto, después de la independencia, el son y el jarabe surgen en tanto que casi canción política, en tanto que se quita esa represión de la propia iglesia, y entonces hay un florecimiento de coplas, y el chuchumbé, que había sido reprimido, hoy nacen y salen más coplas, haciendo referencia
a la situación, describiendo también parte de la situación. Jans Reuter, por ejemplo, dice que el jarabe es a la independencia como el corrido a la revolución, por Claro, ejemplo. claro. Y lo que no hay que perder de vista que también dentro de, digamos, de estos momentos son los géneros los que también están dialogando y justamente la canción, el corrido, las ensaladas, los sones, los jarabes intercambian a veces coplas, intercambian información y entonces son formas, desde mi punto de vista, de autodescripción de la propia cultura, autodescripción del propio pueblo mexicano que está tratando de asimilar y de promover inclusive su reflexión a través de las expresiones musicales. Por lo tanto, inclusive el corrido como tal pues, surge justamente en ese diálogo, sin que necesariamente podamos, desde mi punto de vista, decir dónde exactamente se origina, sino surge en ese diálogo constante de un ir y venir, que no solamente se da, digamos, entre las regiones, inclusive con otros lugares del mundo. Desde mi punto de vista, en el siglo XIX tenemos, por decirlo así, un proceso en donde se está construyendo inclusive lo oculto y lo popular, que se está conformando una nueva estratificación social que requiere de una distinción musical para poder legitimar el poder. Y por último, quisiera señalar con esto que preguntabas, que claro, lo que tenemos aquí es que los corridos, por supuesto, son un sistema de transformaciones y que tenemos que pensar en un sistema de corridos que se están generando constantemente. Esta visión nos permite ver que justamente es muy difícil establecer con exactitud un género, ¿no? Que a mí me parece que ese es muy, muy difícil querer encontrar un género y definirlo musicalmente o definirlo a través de la letra. Desde mi punto de vista son estructuras cognitivas que permiten justamente sintetizar una gran cantidad de información que lejos de decir, bueno, no hay una definición clara, lo que nos está diciendo es que no hay manera, digamos, de conceptualizar, porque lo que está detrás de eso es un sistema de información que se despliega, en este caso, como una estrategia de oralidad que permite sobre todo a las comunidades que no transmiten su cultura a través de la escritura o no fundamentalmente a través de la escritura, mantener la historia o la visión de su propia historia, su cosmovisión, sus valores, y lo que está en juego en todo ello es justamente esa autodescripción de la cultura que, bueno, Perfecto, nosotros los sí. estudiantes después podemos ver. Y lo que está en juego en todo ello es justamente esa autodescripción de la cultura que, bueno, Perfecto, nosotros los sí. estudiantes después podemos Sí. ver. Sí. José Manuel, tu punto de vista sobre esto, pero también quisiera adelantarte una pregunta. Como decía, alrededor de 1850 surge el corrido de Joaquín Murrieta. El Patrio lo nombra en alguna novela. Este personaje se levantó con un grupo de mineros en California, mineros conjurados, a raíz de las continuas violaciones a los tratados Guadalupe Hidalgo. Creo que en este personaje y en el corrido se concentra toda una serie de aristas muy importantes para definir sobre todo el corrido norteño. ¿Nos podrías platicar sobre esto? Sí, yo creo que en la misma línea de lo que planteaba Gonzalo, el corrido en el norte emerge como una forma de resistencia implícita, en ocasiones explícita, frente a diversos mecanismos de control social. En el caso de la irrupción, digamos, visible de los corridos en el norte de México, al igual que en el resto del país, es esta, digamos, esta forma disponible de resistencia para un pueblo iletrado, pero que puede contar cantando los avatares, las vicisitudes, las condiciones en las cuales vive. Pero en general lo que estamos viendo es una fuerte situación de represión, de opresión para la población mexicana que quedó al norte del río Bravo. Y es ahí donde cobra sentido una serie de corridos que se utilizan por parte de la población como recurso de resistencia.
Y esta resistencia se va a articular a través de algunos bandoleros sociales importantes, bandidos sociales, y es ahí donde tenemos situaciones como la de Gregorio Cortés, un jovencito que se enfrenta a los temibles Rangers en Texas y queda registrado en los corridos. Decía Gregorio Cortés con su pistola en la mano: no corran rinchas cobardes con un solo mexicano. El Fego Vaca en Nuevo México, Tiburcio Vázquez en California. Y el más famoso de todos, Joaquín Murrieta, sonorense, quien desde muy temprano, digamos, encuentra los sinsabores de esa situación en la cual vive la población mexicana en Estados Unidos, y así lo consigna el propio corrido, ¿no? A través de los bandidos sociales, la gente, digamos, monta briosos caballos y sigue las correrías de estos bandidos que le otorgan ribetes de desquite y dignidad a la población mexicana en Estados Unidos. Y esto, digamos, se complementa con otras figuras que no corresponden a la imagen de estos bandidos generosos, sino sobre todo personas como Juan Nepomuceno, Cheno Cortina, quien ya un hacendado, rubicundo, digamos, pelirrojo, extraordinario jinete, quien al ver que un ranger golpeaba, de nombre Bob Spears, golpeaba a un peón de su hacienda, le dispara y al grito de "Viva México, maten a los gringos", lanza las famosas guerras cortinas por 15 años. Estas dos dimensiones son registradas a través de los corridos, pero entonces en este contexto específico de la segunda mitad del siglo XIX, el corrido emerge como la forma narrativa a través de la cual la población mexicana en Estados Unidos va a plantear gran parte de lo que son la problemática, su confrontación al racismo y sobre todo como un recurso de identidad que se va volviendo sumamente importante de manera paralela con el surgimiento del concepto de raza, que prácticamente emerge al mismo tiempo que se da la intervención a través de periódicos como La Estrella de Los Ángeles y El Clamor Público, bajo la idea de únete raza. El corrido emerge claramente como un elemento catalizador y como una referente de la identidad mexicana en los Estados Unidos. Incluso hay una cabalgata que se llama Cabalgata Joaquín Murrieta, que en la actualidad cada año se realiza en California por los chicanos descendientes de estos sectores que desarrebataron California. Y está el nombre Cabalgata Joaquín Murrieta. Hay un gran simbolismo y toda una trascendencia en la personalidad y en el corrido de Joaquín, ¿no? Así, esto tuvo gran repercusión, inclusive el debate sobre el origen chileno o mexicano de Murrieta, donde el propio corrido consigna: no soy chileno ni extraño en estas tierras que piso, de México es California porque Dios así lo quiso, y en mi zarape bordado traigo mi fe de bautizo. Cuando Pablo Neruda publica su Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta, de alguna manera se revive este debate sobre los posibles orígenes, pero más allá de todo eso, Joaquín Murrieta emergió como una figura fundamental en la resistencia de la población mexicana en este contexto estadounidense. Y resistencia e identidad van pegados de la mano. E incluso todo esto que planteas también es un elemento fundamental en este corrido. Por eso yo planteo que es un parteaguas. Se inicia con el corrido de Joaquín Murrieta, todos los corridos que tienen como temática la migración, por ejemplo, también. Migración y las formas de resistencia frente al racismo son los dos ejes fundamentales que van a alimentar los corridos en el norte y en la frontera mexicana. La migración se convierte también desde muy temprano en un mecanismo importante de colchón cultural, decía Manuel Gamio, pero la migración se lleva también otras tradiciones, son pedazos de patria que llegan con tradiciones donde el corrido también forma parte de esa tradición cultural de la población que migra para el norte. Y desde ahí se van rearticulando los referentes a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, y ya en el siglo XX va a haber un parteaguas muy fuerte, sobre todo con la emergencia de las leyendas negras de la frontera y todo lo que ha sido esta dimensión sórdida desde la cual se representa la frontera, que no logramos, digamos, cambiar hasta la actualidad, pero supongo que de eso podemos hablar un poquito más. Sí, un poquito más adelante, claro, es otra temática de este programa. Antes de la revolución, como lo estás planteando, el corrido va adquiriendo características bien definidas. Bueno, hay investigadores que plantean que el corrido, con todos los elementos que lo conocemos, es en la segunda mitad del siglo XIX. Están esta serie de temáticas que han planteado, que has desarrollado, que has planteado. También está las temáticas, por ejemplo,
del corrido de Chucho Roto, el corrido del Gallo Giro, los corridos de trenes, de caballos. En ese sentido, José, si tuvieras a agregar algo en esta discusión sobre el origen del corrido, pero yo quisiera que profundizaras un poquito este lapso que da de 1850 a inicios de la Revolución. ¿Qué formas y qué temáticas va adquiriendo el corrido prerevolucionario, por llamarlo de alguna manera? Claro. Bueno, es que lo que creo que es importante clarificar antes de entrar en materia es el hecho de que finalmente el corrido es un género ciertamente mexicano, pero producto de un proceso sincrético de, digamos, de establecimiento de una tradición antigua europea, particularmente española. Ahora, cada región de México en ese proceso tuvo, por supuesto, sus características particulares y desarrolló las variantes que ya mencionaba Caterín. De manera, pues, que el corrido como tal, en términos globales, no deberíamos circunscribirlo a su formulación lírica, narrativa, en octosílabos y con una serie de características que se le han querido poner como camisón de fuerza. En realidad creo que hay una buena cantidad de elementos que están aparejados a ese proceso de mestizaje, de sincretismo creativo, y que tienen que ver con la lírica devocional. Es un asunto que creo que es muy importante. Después, otra cuestión que me parece muy fundamental para discutir este punto de la configuración del corrido moderno es el hecho de que por su naturaleza el corrido no perduró. Caterín ya mencionaba que cuando aparece en la imprenta y aparecen las hojitas, hay un elemento que le da permanencia relativa, pero le da permanencia. Antes de esto se nos fue una buena cantidad de producción que no tenemos, desgraciadamente, manera de recuperar. Y sería también importante mencionar el hecho de que no hemos tenido, desgraciadamente, estructuras de investigación suficientemente conectadas, vinculadas, para investigar esto en forma más profunda en términos de un proyecto nacional. Si aceptamos que el corrido es una de las categorías de la cultura mexicana, creo que estamos en deuda con un proceso de investigación más articulado, más organizado. Pero la abundancia de letrillas y de pequeños cantos regionales que salen en algunas versiones modernas, por ejemplo las de los cardenches. Los cardenches cantan muchas coplillas que parecen venir de mucho más atrás y que tienen ciertamente ya la estructura del corrido moderno. Los cardenches cantan muchas coplillas que parecen venir de mucho más atrás y que tienen ciertamente ya la estructura del corrido moderno. Ahora, una cuestión muy importante es mencionar que el corrido no tiene forzosamente la delimitación del canto y del acompañamiento guitarra o arpa, sino que realmente es un género que invadió todos las configuraciones orquestales posibles. Hay pues mucho que estudiar, pero también creo que tenemos claro lo otro que mencionaba al comienzo, que se trata no de un género, sino realmente de un conjunto de modalidades que obedecen a orígenes más o menos homogéneos, pero que van a tener desarrollo particular en cada región del país. Y van a tener una transformación con el tiempo y que de acuerdo a las dificultades, también hay corridos, por ejemplo, del maíz caro, o de la inundación perengana, o del descarrilamiento de Temamata, o de lo que ustedes gusten y manden. Y por otra parte, también lo que mencionaba, musicalmente es infinito y se transforman y día con día se van aumentando las formas de transmisión y de reproducción de estos géneros, que no es uno. Catalina, tú planteas que hay 3 variantes, el corrido norteño, las hojas sueltas y el corrido suriano. En la Revolución, ¿qué características adquieren estas 3 variantes? Y también te quería preguntar que los corridos por encargo no es una cosa de hoy, sino que es una práctica ya desde la época de Revolución y tal vez desde antes, ¿no? El porfiriato, sí. Incluso, bueno, la gente se asusta ahora cuando hablamos de narcocorridos. Cuando se habla de narcocorridos, se habla que hay compositores por encargo que hacen sus composiciones sobre X tema o X personaje.
Emiliano Zapata tenía su compositor de cabecera, Marciano Silva. La imprenta Vanegas Arroyo también. Háblanos sobre esto, por favor. Voy a empezar con la región soriana, la región zapatista. Hubo dos géneros, el corrido bola. Me interesa porque la función fue un poco diferente. Hay un testimonio de Marciano Silva que escribe a Zapata en 1914, que ya le tiene listo 3 de los 5 corridos que le encargó. Es decir, que Zapata mismo encargaba que la historia oficial del zapatismo transitara mediante el corrido. Y en la región soriana, como la versificación es diferente, cada corrido tiene su propia versificación y métrica, obviamente tiene una música propia. Entonces el corridista tiene que aprender los versos y la música. Duran más o menos 20 minutos, entonces es una capacidad de memoria fenomenal. Pero la bola es el único género estereotipado. Como es estereotipado, tiene una música también estereotipada, es decir, que todo el mundo puede conoce esa música. Y fue la herramienta para pasar los acontecimientos de guerra de inmediato de vivac en vivac. Entonces, siempre tenemos 2 o 3 bolas. Por ejemplo, la toma de Cuautla por Zapata, inmediatamente sale la bola y después ya sale el corrido más elaborado. Entonces, sí hay una función muy interesante de la bola, que se ahí va la bola y es cierto, es lo que lo podía cantar cualquiera, ¿no? Porque ya no tenía que ser músico, que con el corrido sí, al par de ese poeta, tenía que ser músico. Y ese lo hacía un poco más complicado. Entonces, la diferencia de función entre corrido y bola. Y había una tradición de corridos por encargo cuando se moría alguien. Siempre la familia, yo que los llamo los corridos fúnebres. Todo el 19 tenemos esa elegía de un muerto, entonces se le manda hacia su corrido. Eso sigue vigente. Y en la imprenta Vanegas Arroyo, antes del DF, en un principio no fue antizapatista. Incluso en 1914 hay un corrido de la entrada de Zapata, el 6 de diciembre, pone él. Pero después de 1914 sí se vuelve antizapatista, ya a partir con Huerta, y coincide con la creación de la Casa del Obrero Mundial. Y de hecho, los del Obrero Mundial, los impresores, pertenecían a la Casa del Obrero Mundial y pasaron en el campo carrancista. Entonces se entiende por qué ese cambio fatal, ¿no? Gonzalo Camacho, una de las características que sitúa al corrido en esta época y claro, posteriormente, es esta que lo sitúa como la otra historia, la historia no oficial, y que no tiene una difusión oficial, sino al contrario, muchas veces una versión totalmente diferente de los hechos. El corrido aquí tiene un papel fundamental, ser formador de una opinión pública. Podrías platicarnos de eso, pero además también el papel de los corridistas o publicistas. ¿Cuáles son sus ámbitos, sus espacios? Porque ahí es el publicista o el corridista tiene un papel fundamental, ya, ni más ni menos el que daba las noticias y el que transmitía información sobre las situaciones y hechos, en este caso de la revolución. Para mí, el corridista, en este caso, que es el portavoz, es la voz del pueblo, que construye justamente una versión distinta de los hechos y que en muchos casos se opone justamente a las versiones oficiales de la historia, sobre todo porque sabemos que desafortunadamente la historia también es manipulada y mucha de la historia oficial se va construyendo de acuerdo a los intereses de la gente que está en el poder. Pero frente a eso se construye justamente la visión del pueblo que puede ser vertida en todos estos géneros narrativos. Por supuesto, el corrido, por ser un género explícitamente narrativo, tiene un papel fundamental. Entonces se vuelve justamente la otra historia, el contar las otras historias, y que son retomados justamente por los corridistas para denunciar este tipo de atropellos que el ejército mexicano comete en todas estas poblaciones y que son corridos muy dramáticos, son corridos que, por supuesto, plantean no solamente el decir del pueblo, sino también el sentir. Y entonces las comunidades tienen estos mecanismos para circular esta información. La otra pregunta, bueno, por supuesto que el espacio social y el espacio, la ocasión de ejecución del corrido es importante,
porque bueno, tendríamos ahí que hablar de distintas variantes, desde efectivamente el corrido, las hojas que sirven como una especie de prensa, que están sirviendo para llevar la información a la comunidad, pero también el otro espacio que es el espacio de la fiesta, el espacio de la reunión, que podemos ver en muchos casos como no solamente está el espacio para la comunicación, digamos, del corrido, sino es el espacio de convivencia que, por ejemplo, en el caso del sur podríamos ver claramente cómo se mezclan otros géneros, como el caso del saludo, para saludar, para abrir la fiesta, y se tocan cosas de géneros para bailar, pero dentro de esos espacios entonces también aparecen los corridos, o en el caso de otros espacios en donde no solamente está el corrido, sino hay otros géneros que también de alguna manera se vuelven parte de esa visión del pueblo. Inclusive yo diría, no hay que olvidar que en estos espacios de fiesta es justamente los espacios en donde se discute, en donde la comunidad puede discutir y puede afrontar, ¿no?, una posición distinta a la visión oficial. José, tenías una observación ahorita sobre Sí, esta me parece cuestión. Perdón, sumamente, lo que pasa es que tenemos poco me tiempo. parece muy importante la mención que se hace de todo este conjunto de circunstancias que giran en torno al corrido y que son realmente, digamos, los avatares del proceso de comunicación. Porque creo que es muy importante recordar que así como Zapata tiene un corridero cercano, Villa tiene un contrato con no sé qué compañía cinematográfica para filmar las batallas y filmar a su propia imagen. Bueno, creo que esto, que en muchas ocasiones se ha visto como algo medio cómico, medio hasta ridículo, creo que es una conciencia histórica de estos personajes. Estaban realmente ante unas circunstancias particularmente importantes para su comunidad, para el país, y creo que eso es en su favor. Y esto me recuerda también el hecho, por ejemplo, que el corrido de Valentín de la Sierra, que compone un correligionario cristero, que es Lidio, no recuerdo el apellido, pero finalmente es una gente cercana de Huejuquilla, de donde era este personaje, pero al jefe que lo mató le gustó el corrido. Entonces mandó a hacer una versión en la cual queda ambiguo si es héroe o si es villano. Pero al jefe que lo mató le gustó el corrido. Entonces mandó a hacer una versión en la cual queda ambiguo si es héroe o si es villano. El corrido tampoco es, como se ha querido propalar, una voz auténtica, pura y autónoma del pueblo. Está también sujeta a la diversidad de fuerzas que se estaban debatiendo en el momento, ¿no? Claro. Para cerrar este punto, porque tenemos ya muy poco tiempo, José Manuel, simplemente podríamos hablar de una identidad nacional o de identidades regionales en relación al movimiento revolucionario, a los corridos revolucionarios. La situación de identidad, ¿cómo la manejarías con los corridos revolucionarios? Bueno, yo creo que el corrido tiene esa función de difusión de las historias proscritas, de las voces silenciadas, de manera muy importante. Tiene una función, sí, de crónica, de registro, de información, pero también es un referente identitario y axiológico. Sirve como un elemento desde el cual se establecen umbrales de quiénes somos nosotros y quiénes están con nosotros, y quiénes son los adversarios, quiénes son los malos de la película o los malos del corrido. Aquí es interesante porque efectivamente tendremos diversas versiones de la historia dependiendo, digamos, del tipo de corridos y el tipo de personajes con los cuales trabajemos. Esto no es propio del corrido. Nuestra propia historia tiene una condición multipolar impresionante, donde vamos aprendiendo que héroes son todos aquellos que en muchas ocasiones se matan entre ellos mismos, y los seguimos teniendo, digamos, en el repertorio de los héroes nacionales, sin que la gente conozca a fondo la forma de la cual se establecen esas grandes diferencias. Viendo los corridos o escuchando los corridos, uno efectivamente construye lo que sería una visión también de las historias proscritas, pero hay que decir que esa visión, esa emergencia, esa fuerza de una voz colectiva popular,
también va entrando a otros marcos, donde sería propiamente lo que llamamos el corrido popularesco. Esta construcción de corridos que no necesariamente son hechos por la población, sino que se hacen para consumo de la población, y ahí entramos a las nuevas vertientes desde las cuales se construye el papel del cine, el papel de la industria discográfica, el papel en general de las industrias culturales que entienden la fuerza que tiene el corrido. También. Exactamente, y los van incorporando. Y esto nos coloca en un debate importante que planteaba don Vicente T. Mendoza hacia mediados de los años 50, cuando él decía esto junto con la urbanización de la población, junto con la alfabetización de la población, pues garantiza la muerte del corrido. Sí, en su cuarta etapa hablaba precisamente de una decadencia del corrido que había perdido su frescura, su fuerza, en fin. Sin embargo, habría que agregar que hoy se difunde de manera más que nunca el corrido. Múltiples formas de corrido y a través de muchos otros medios, incluido el Internet. Ya está circulando el corrido Estado de Vergüenza, Arizona Estado de Vergüenza, sobre la ley BS 1070. En 1971, creo, a inicios de los 70, brota, por así decirlo, el corrido Contrabando y Traición de Ángel González. A partir de ahí se inicia tal vez una nueva etapa del corrido, sobre todo el corrido norteño, que ha tenido, todos sabemos, toda una serie de discusiones donde ya no solo los músicos, los intérpretes, los estudiosos sobre el tema han entrado a esta dinámica de discusión, sino también la sociedad en general. La sociedad y los sectores de la sociedad civil se han manifestado en relación a esto. José Manuel, ¿cuáles son los antecedentes del narcocorrido? ¿Qué piensas sobre esto? Yo creo que el corrido mantiene su visión germinal de plantear posicionamientos discordes con la visión oficial. Ahora, la aparición o la irrupción de esta visión de los corridos que tienen como tema el contrabando, efectivamente directamente vinculado al narcotráfico, se reconoce contrabando y traición cantado por los Tigres del Norte, pero digamos la historia de la frontera México-Estados Unidos ha sido una historia de contrabando. Y entonces surgen una serie de expresiones donde el corrido registra gran parte de eventos que ocurren en esa frontera y también registra los contrabandos que se dan en la frontera. De tal manera que llegamos a esta situación de los años 70 con la presencia del tema del narcotráfico como parte importante de los corridos. Hay que decir que esto no generó una reacción entre la sociedad. Por muchos años bailamos Camelia la Tejana, como la gente identifica, el de Contrabando y Traición. Ahora una ópera multimedia. Se bailó, se cantaron esos corridos y fue hasta varios años después cuando surge toda esta oleada prohibitiva de los corridos, bajo la idea de que generarían una visión incontinente de los jóvenes hacia su ingreso al narcotráfico o hacia el consumo de drogas. Y entonces esto fue creciendo hacia modalidades de la prohibición de los corridos con tema del narcotráfico. Lo que yo debo decir es que esto no ocurre hasta que los corridos empiezan a plantear de forma explícita las complicidades. Cuando los corridos empiezan a plantear, por ejemplo, el corrido de Carlos y Raúl, quienes regentean el circo del narcotráfico, esto en tiempos de Carlos Salinas, pues era fuerte. Entonces, cuando los corridos empiezan a plantear estos elementos, inmediatamente es cuando viene toda esta ola prohibitiva. ¿Cuáles son los elementos bajo los cuales se prohíbe? El primero es que los corridos efectivamente generan esta disposición. Hemos señalado y hemos discutido en muchos otros contextos, no son los corridos, no hay ningún contrabandista importante de México, de los que conocemos, algún narcotraficante que se haya hecho famoso por un corrido. Todos los que conocemos ya eran famosos por otro mecanismo. Claro. Número dos, que los narcotraficantes mandan a hacer sus corridos, es cierto, hay algunos que mandan a hacer, pero muchos otros, las temáticas emergen de este entramado plagado de historias sumamente, digamos, fuertes que conculcan el interés de la población. Tercero, los corridos del narcotráfico son apologías de los narcotraficantes. En general, hay de todo. Hay el conjunto de desenlaces de la vida. Corridos que sí son apologías para un narcotraficante, corridos que plantean
lo que es el desenlace general de ausencia, de dolor, de muerte, de encierro, de cárcel. Pero esta vertiente, estos tres ejes que no se sostienen de lo que fue la prohibición del corrido, y la pregunta es, ¿y cómo se va a seguir? ¿Se van a prohibir la literatura que toca el tema del narcotráfico? ¿Se va a prohibir el cine que toca el tema del narcotráfico? Entonces llegamos a una cuestión donde ya de los 90, yo he usado la metáfora, el narco sale del closet. Y sale del closet cuando la complicidad, la corrupción y la impunidad le permite actuar de manera muy clara. Y entonces sí vamos a ver, junto con este proceso, una gran cantidad de corridos que endurecen de manera muy profunda su perspectiva. Pero eso lo que nos está demostrando es que este tipo de corridos no van a terminar en tanto el narcotráfico siga siendo un fenómeno que marca la vida y la cotidianidad nacional. Y entonces, el corrido lo que está haciendo es lo que ha hecho siempre, dejar constancia, hacer crónica, registro y posicionamiento. Corrido sigue cumpliendo la misma función y la prohibición no resuelve absolutamente nada. Corrido sigue cumpliendo la misma función y la prohibición no resuelve absolutamente nada. En fin, Catalina, tú tienes un trabajo que se llama Migración y Narcocorridos, los marcos sociales de su popularidad, que es un trabajo muy interesante. Hablas de la contracultura en el corrido. ¿Podrías tal vez ampliar lo que dijo José Manuel? Yo pienso que en los años 90, el quiebre del que hablaste, cuando justamente ya no es la astucia de lograr pasar contrabando, sino directamente es matar a los federales o a los soldados, para mí es un discurso oculto contra el Estado, es una rebeldía juvenil, porque se venden millones de discos piratas aquí sobre esa temática, es decir, en el DF, cuando no es la temática de la vivencia cotidiana que acostumbramos en el corrido. Uno compra el corrido porque se reconoce en él por su... Aquí ya no, la problemática no era esa, no era el contrabando de droga ni nada, pero sí era absolutamente la venganza virtual de matar a un soldado, de matar a un verde, de matar a un federal. Y se volvió, en lugar de tomarlo como peligroso, el Estado debía haber tomado un poco más en cuenta el sentir de esa juventud que se desahogaba de esta manera, ¿no? Comprando ese disco. Y actualmente, si tú ves en YouTube desde hace 2 años, los comentarios sobre los narcocorridos llegan a 500, 600 mil, son tremendamente violentos, pero violentos entre bandas, están defendiendo territorios desde Estados Unidos, están del otro lado, porque quien tiene computadora y todo no es el campesino mexicano, están del otro lado, llegan de noche y hacen. Entonces vemos otra vez cómo el país se reparte en territorios por encima de los estados. Entonces mi gran pregunta, ¿a qué sirvieron 50 años de escolarización, de escolaridad? Son nuestros migrantes del otro lado, jóvenes sin trabajo o descontentos porque sí no están muy satisfechos del otro lado y lo expresan con una violencia otra vez, esta vez verbal, pero atacando y defendiendo territorios. Entonces volvemos absolutamente a un Estado fraccionalizado. Y lo mismo, el Estado prohíbe trabajar eso cuando es síntoma de algo. Entonces hay que realmente tomarlo en serio y verlo como síntomas sociales. Otro problema es la palabra ilegal, porque claro, que la mercancía ilegal, que era la droga, que fue primero, bueno, la electrónicos, luego la droga, se mezcla con ahora sí con la migración, es decir, que el contrabando es contrabando de seres humanos y además se mezcla lo ilegal con su estancia ilegal. Entonces se hace una asimilación de parte de los gringos entre lo ilegal de la droga y lo ilegal del trabajador, cuando no tiene nada que ver, pero sí son canales de conductos, pues, que efectivamente campesinos que migran, que son los mismos canales que el del contrabando de la droga. Entonces es una confusión que le viene muy bien para llegar a la ley Arizona. Entonces aprendemos mucho de estudiar el corrido para volver al que decías tú al inicio, ¿no? Claro. Es realmente un síntoma social. Sin embargo, a la par del surgimiento de los narcocorridos y de su gran popularidad,
surgen también corridos con otra temática, con temáticas sociales que están muy ligados a los movimientos, a las problemáticas que han surgido desde los años 50, 60, 70 hasta la actualidad. Están los corridos del movimiento ferrocarrilero, los corridos del 68, o del movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, corridos de los movimientos guerrilleros, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, en fin, hay una gran producción que también va surgiendo a la par del narcocorrido. Sobre esta situación, Gonzalo, ¿qué nos podrías decir? Bueno, lo primero es que todo movimiento social tiene una sonoridad, tiene un paisaje sonoro, y ahí se dibuja justamente también con sonidos y con letras lo que acontece y cómo se vive una situación social del país. Me parece que justamente este carácter narrativo permite que el corrido se convierta en un elemento, una voz también de los movimientos. Por supuesto, inclusive el impacto que tuvo el corrido, como se señalaba anteriormente, a escala mundial, hace que el hijo de Violeta Parra, Ángel Parra, inclusive haga un corrido sobre el movimiento del 68, ¿no? Para que nunca se olviden las gloriosas Olimpiadas. Mandó matar el gobierno 400 camaradas. Y existe, por supuesto, otros movimientos que están acompañados de estos corridos. Y algo que es interesante que sucede también en el caso, por ejemplo, del movimiento zapatista, es que hay otras formas narrativas que hablan justamente de esta dinamicidad. Por ejemplo, las cumbias corridos, ¿no? Las cumbias corridos, tenemos ahí una cumbia corrido dedicada a los insurgentes, que está cantada desde una perspectiva de las comunidades indígenas. No estamos hablando solamente de las piezas que se construyen, inclusive desde fuera del movimiento, que son parte, digamos, de este cancionero, sino las piezas que se construyen también desde adentro, ¿no? Con estas voces, con estas características que rebasan, por supuesto, lo que ya se señalaba, las características literarias, pero que están hablando justamente de una visión particular. Y no es tampoco gratuito que el corrido 30 y 30 sea retomado como el himno zapatista y que esté también vigente. Hay una revitalización. Hay una revitalización y una producción impresionante de los corridistas, y tocando con acordeón, con violines, con guitarras, con todo lo que les venga a bien tener. Y que esta es una producción que básicamente se desconoce y que uno se pregunta que no es gratuito. ¿Por qué se desconoce este tipo de producción musical actual? Sí, es que hay un giro. El corrido como símbolo de rebeldía nos vino desde el siglo XIX, ya lo platicamos mucho. Tú mencionaste la cumbia, es decir, que ya estamos pasando un giro que otras músicas simbolizan movimientos de inconformidad, porque el corrido había dejado de moverse, se volvió el instrumento oficial y oficialista y aburrido. También, por ejemplo, esta apropiación y esta recreación de los corridos tradicionales fue la base de todo el canto del movimiento chicano en los años 60-70, la recreación de las letras de los corridos tradicionales, pero contando las historias que están ocurriendo allá. Uno segundo tiene que ver con el corrido ya no es solo un asunto mexicano. El corrido creció en sus fronteras, no solo hacia el norte, también hacia el sur, Centroamérica importante. Y en Colombia, a partir del circuito del narco, empezó a darse los narcocorridos colombianos, donde al principio llevaban algunos corridistas mexicanos a que les compusieran los corridos a figuras de allá. Ahora lo que tienen es una fuerte producción corridística con sus propios autores, ¿no? Y entonces esta dimensión de las mutaciones del corrido, que me parece interesante, yo creo que tiene una enorme fuerza, sobre todo por la estructura narrativa. Porque al igual que el cuento y al igual que la telenovela, el corrido finalmente cuenta una historia. Más allá de la emisión, una historia en la cual la población puede enganchar. Y esta forma narrativa de contar la historia no solo se presenta efectivamente en el formato del corrido, en el rap y en otras vertientes. Yo digo, Piporro es un proto-rapero. Piporro rapeaba en su estilo desde hace 40 años, 50 años, no sé cuántos, cuando él empieza a improvisar y a contar desde su propio marco, digamos, norteño, norestense.
Entonces, creo que esa fuerza va a continuar por muchísimo tiempo, y si la independencia abre todo este campo de formas de contar cantando lo que ocurre, siglo XXI nos va a seguir, vamos a tener un siglo XXI donde esta estructura narrativa todavía tiene una muy fuerte presencia, ya no solo a través del formato tradicional, sino de nuevos formatos, incluidos los electrónicos. Y sobre todo su incorporación nuevamente a estos espacios que comentaba yo, que son la fiesta, que son la sociabilidad, y que es nuevamente la recuperación del cuerpo, nuevamente también como parte del discurso, como parte de esta narrativa, y que eso constituye justamente el atractivo de muchos jóvenes, de no necesariamente estar inclusive haciendo política, pero que evidentemente el estar ahí, el estar escuchando o produciendo... Comprar. Exactamente. Y que curiosamente también ahí encontramos también procesos de represión por parte del Estado y por parte de ciertos sectores de la sociedad. Bueno, con esta intervención de Gonzalo terminamos este programa. Esperemos que esta serie de reflexiones, esta serie de discusiones en torno al corrido suscite toda una serie de inquietudes con nuestro auditorio. Gracias, buenas noches. Yo creo que la manifestación deportiva es una expresión cultural que está muy relacionada con el entorno social y económico. Creo que tenemos que saber que el deporte es lo que nos puede hacer cambiar como sociedad en general. Yo creo que lo primero es reconocer como país que tenemos un problema. Pero este país tiene tantos problemas que te aseguro que hoy nadie está pensando el problema del deporte. El mayor patrocinador son los padres de familia. Es el que lleva al atleta a que aprenda a nadar, el que lo lleva a entrenar, el que le da alimentación. Es el mayor patrocinador.